¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Briones y el día de hoy vamos a hablar de la estequiometría y su importancia en el cálculo de las cantidades para una reacción química. Anteriormente hicimos un video donde mencionábamos la importancia que tiene conocer en una reacción todos los participantes que forman parte, ¿no?, de este proceso. Y para eso es necesario recordar que los reactivos siempre van a dar origen a los productos pues dentro de una reacción, y estos reactivos o productos pueden tener a su vez valores que se estiman o que se pueden conocer a través de los subíndices, como subrayo en este momento, pero también los coeficientes que afectan toda la reacción química que está presente. Entonces, la estequiometría hace referencia al cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos a lo largo de una reacción. Pensando, por ejemplo, tengo una cantidad determinada de ácido sulfúrico, ¿no?, que es el que estoy encerrando ahorita. Y esa cantidad de ácido sulfúrico reacciona con una cantidad específica de hidróxido de potasio. El resultado como producto primario es el sulfato de potasio y el agua como producto secundario. Pero en ese sentido, pensar en cantidades, por decir 100 gramos de ácido, ¿cuánto sulfato me produce? O 50 gramos de ácido, ¿cuánto sulfato me produce? O si obtuve 100 gramos de agua, ¿eso cuánto se requirió de un reactivo determinado, por ejemplo de hidróxido de ácido, para que se llegara a ese proceso? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con 3 ejercicios para que ustedes puedan identificar la importancia que tiene la estequiometría en el cálculo de reacciones cuantitativas, y además para que ustedes puedan reconocer la importancia que tiene el reactivo limitante en un caso determinado para saber cuánto o qué se va a dar de la reacción, y también para que ustedes identifiquen que de acuerdo con la ley de la conservación de la materia, bueno, la cantidad de reactivos debe de ser proporcional a la cantidad de productos. Entonces, miren, en el primer ejemplo nos dice cuántos gramos de hierro, ahí con una valencia de 3 positivo, se necesitan para reaccionar con 50 gramos de oxígeno diatómico y producir el óxido de hierro 3 o el óxido férrico. Bueno, para este caso ya me di la tarea de pues resumir el proceso que en general vamos a seguir a lo largo de la reacción. Y bueno, aquí me permite entonces pues tomar en cuenta lo siguiente. El paso número 1 me dice que debo de balancear la reacción. Para balancear la reacción, en este caso vamos a utilizar el método por tanteo. Tomando en cuenta que yo tengo 2 átomos de hierro como producto, pero en el reactivo solamente tengo 1 porque el 3 representa únicamente la carga, bueno, en teoría aquí debería de poner un número 2. Ajá. Ahora bien, en el caso del oxígeno tengo 2 como reactivo, pero tengo 3 como producto. Entonces, un número que multiplicado por 2 o por 3, en este caso que es el 6, permite que 3 por 2 me dé 6 átomos de oxígeno, y por este lado como coeficiente 2 por 3 me da un total de 6 oxígenos. Esto balancea a los oxígenos, pero el 2 como coeficiente, el que estoy poniendo en esta parte, ya afectó al átomo de hierro. Si se fijan, 2 por el subíndice 2 me da un total de 4 átomos de hierro. Por esa razón necesito borrar el coeficiente 2 que había puesto originalmente y debo de poner ahí un coeficiente 4. De esa manera me queda balanceada mi reacción química, tanto con reactivos como productos. Puedo ya decir que el paso 1 está logrado, ¿no? está superado. Ahora sigue el paso número 2, que dice enfocarse en las sustancias que participan en el problema. No es necesario que hagamos el cálculo de todas las sustancias que participan, perdón, que están en la reacción, únicamente las que van a participar. En este caso, fíjense, me dice cuántos gramos de hierro. Esta es mi duda, no sabemos cuánto hierro en gramos se requiere, pero sí tenemos datos, por ejemplo, que son 50 gramos de oxígeno los que están participando, y con esto se produce una reacción. En realidad, el óxido de hierro no es digamos, el protagonista de la fórmula, sino más bien nuestro protagonista es este individuo, ¿no?, el átomo de hierro. ¿Cuánto hierro es el que requerimos? Bueno, para eso, entonces tendríamos que pasar al siguiente paso, ¿no? En el paso número 3
nos dice realizar los cálculos tomando en cuenta las proporciones conocidas. Es importante calcular los valores en mol y cuántos gramos representa a partir de los moles que se ocupan. Si ustedes se fijan, en el caso del átomo de hierro, lo que ocupamos fueron 4 mol, ¿no? Porque eso, el coeficiente 4 me está indicando esa proporción. Entonces ahí voy a poner 4 mol. Y entonces ahora lo que voy a utilizar es mi tabla periódica. Me voy a mi tabla periódica, busco el peso molecular del hierro. El peso molecular del hierro me indica que es de 55.8, lo vamos a redondear a 56 gramos. Ya me adelanté a este proceso y resulta que 4 mol de hierro me da como resultado 224 gramos. Ahí lo voy a poner, ¿sí? Bueno, el otro involucrado es el oxígeno. En este caso son 3 mol de oxígeno diatómico. Si yo hago el cálculo para 3 mol, ahí voy a poner la palabra, ¿sí? 3 mol, ¿sí? Y recuerdo que en la tabla periódica un mol de oxígeno equivale a 16 gramos, ya de redondeado, pero es un oxígeno diatómico, entonces serían 32 por cada oxígeno diatómico, multiplicado por 3 veces, me da un total de 96 gramos, ¿no? Ahí lo voy a poner. Ustedes perdonen los números o las letras que a veces no se alcanzan a entender, pero es difícil trabajar con el mouse. Bueno, entonces ya tengo esos valores que sí conozco. Yo sé que 4 mol corresponden a 224 gramos y sé que 3 mol corresponden a 96. En este caso, vamos a notar que el reactivo limitante es el oxígeno, ya que está en menor proporción. Por esa razón, voy a tomar en cuenta este dato, el dato del oxígeno, ¿sí? Entonces ahora me voy a centrar en este valor, son 50 gramos de oxígeno diatómico. Pero fíjense, en la reacción proporcional yo no tengo 96, no tengo 50 gramos, tengo 96. Lo único que tenemos que hacer es pues una regla de 3, una proporción. Aquí voy a poner 50 gramos de oxígeno, pues ¿cuántos gramos corresponden de hierro? O más bien, ¿cuánto hierro necesito para conocer el valor correspondiente o proporcional a 50 gramos? ¿Sí? Esta es mi incógnita. Esto es lo que yo no sé. Y es lo que necesitamos identificar. Entonces, si ustedes se acuerdan, en proporción, los valores opuestos, en este caso, los 50 gramos, van a multiplicar a los 224 gramos que corresponden a hierro. Entonces voy a poner acá abajo la multiplicación. Entonces pongo paréntesis 224. Ustedes perdonen otra vez, ¿no? Los números que a lo mejor no se alcanzan a dibujar bien. Multiplicado por 50 gramos. Ahí está. Y entonces este valor ahora va a ser dividido, 224 por 50 va a ser dividido entre 96. ¿Sale? Entonces, acá abajo voy a poner mi línea divisoria, ahí está, y lo voy a dividir todo esto entre 96 gramos. Tomando en cuenta unidades, podemos eliminar gramos con gramos y bueno, el resultado me va a quedar únicamente en gramos. Ya me adelanté también a este proceso, 224 por 50 entre 96 me da un total de 21.42 gramos. Y ahí está mi resultado. Entonces, ¿esto qué corresponde? ¿A gramos de qué? ¿De hierro o de oxígeno? Bueno, pues la proporción me dice que estábamos hablando de hierro, ¿sí? Entonces yo requiero 21.42 gramos de hierro para que pueda reaccionar 50 gramos de oxígeno y producir el óxido férrico, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que resolvemos nuestro primer ejercicio. Espero que haya quedado claro, pero bueno, vámonos ahora al segundo ejemplo para comprobar, ¿no?, que esta parte ya ha quedado más clara. En el segundo ejemplo, fíjense, la pregunta se sostiene de la siguiente manera. Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio, que lo voy a subrayar por acá, cuántos gramos de cloruro de sodio se producen cuando reaccionan 100 gramos de ácido clorhídrico, aquí lo estoy subrayando, con 50 gramos de hidróxido de sodio? Bueno, tengo
primero que formular, ¿no?, toda la reacción química, porque en un examen pueden darles el problema y no necesariamente les van a dar la fórmula. Por eso es importante comprender qué es lo que corresponde a reactivo y qué es lo que corresponde a producto. En este caso, me está indicando que el cloruro de sodio es el producto, como lo indica el texto. Y la reacción es, como tal, el ácido clorhídrico, que está por acá, con el hidróxido de sodio. Entonces, esa reacción me produce cloruro de sodio y, como parte de una reacción ácido-base, uno de los productos secundarios es el agua. Bien, tengo mi reacción. Ahora, de acuerdo a lo que trabajamos en el ejercicio anterior, otra vez seguimos los pasos. El paso número 1, que sería balancear la reacción. Vamos a ver si está balanceada. Por método de tanteo, metales, tengo un átomo de sodio. Tengo un átomo de sodio por acá, está balanceado. No metales como cloro, tengo un átomo de cloro por acá. Y acá tengo solamente uno de cloro, está balanceado. Y luego nos seguimos con hidrógenos. Tengo uno de acá en reactivo, uno de acá en reactivo también, me da un total de 2. Como producto también tengo 2 hidrógenos, está balanceado. Y finalmente los oxígenos. Tengo uno del hidróxido y tengo uno que pertenece al agua. Entonces mi reacción química de momento aquí está balanceada. Aquí no tuvimos que poner ningún coeficiente para su balanceo, ¿sí? Bueno, ahora bien, vámonos con el paso número 2. En el paso número 2 vamos a enfocarnos en las sustancias que participan en el problema. Me están diciendo cuántos gramos de cloruro de sodio se producen. O sea, me están pidiendo una cantidad de cloruro de sodio. Por esa razón, este compuesto sí lo debo de considerar en mi problema. Y luego dice, cuando reaccionan 100 gramos de ácido clorhídrico con 50 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, podemos usar el ácido clorhídrico o podemos usar los 50 gramos del hidróxido de sodio. El problema me está diciendo que lo haga con los dos. Sin embargo, en este caso por efectos de tiempo y para que ustedes comprendan la situación, vamos a hacerlo únicamente con los 50 gramos de sodio. Ahorita les voy a, de hidróxido de sodio. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a calcular el valor que corresponde al número de moles que se ocuparon en cada uno de los reactivos. Fíjense, en el caso del ácido clorhídrico solamente ocupamos un mol, ¿sí? Si ustedes nuevamente van a su tabla periódica, van a encontrar el peso molecular del hidrógeno, el peso molecular del ácido clorhídrico, y entonces van a llegar a la conclusión de que el valor, en este caso vamos a buscar átomo de cloro, tiene 35.45, lo voy a dejar en 35 y entonces a eso lo sumamos un hidrógeno, el valor de 1, que sería en total 36 gramos, ¿sale? Ahora, nos vamos a enfocar con el hidróxido de sodio. También calculamos el valor de 1 mol porque es lo que se requirió para que se diera la reacción. Entonces buscamos en la tabla periódica átomo de sodio 23, átomo de oxígeno 16, átomo de hidrógeno 1, redondeados, claro, y entonces me da como resultado 40 gramos. Ahí está. En el caso del cloruro de sodio, también hay que calcular el valor de 1 mol, entonces ponemos 1 mol y esto es igual a 23 gramos del sodio más 35 del cloro, nuevamente estamos redondeando y me da un total de 58 gramos por cada mol, ¿sale? Bueno, ahí ya tengo yo la proporción que ocupo en gramos de ácido, de hidróxido y en el resultado. Si ustedes se fijan, en este caso, en el hidróxido de sodio, bueno, estamos diciendo que cuánto se ocupa con 40 gramos, ¿sí? Perdón, con 50 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, otra vez hay que hacer una proporción. En mi reactivo, la fórmula me indica que yo requiero 40 gramos. Hasta ahí estamos bien. Pero, en la realidad, el problema no pide 40 gramos. El problema pide 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Ahí lo voy a poner. Y entonces la pregunta es ¿cuántos gramos de cloruro se producen? Bueno, lo que tengo que hacer, como en el ejemplo anterior, es proporciones. 40 gramos me resultan para 58 de cloruro de sodio, ¿sí?
con 50 gramos, lo que no conozco es este valor, que sería X. Este es mi valor, no lo conozco. Esto es lo que no sabemos, ¿no? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se van a producir con los 50 gramos de hidróxido de sodio? Entonces, nuevamente hacemos una proporción, una regla de 3, y tomando en cuenta lo siguiente, estos valores 50 por 58 se van a multiplicar y me quedan de la siguiente manera. Voy a poner ahí mi operación, 50 gramos, ¿sí? Voy a multiplicar esto por 58 gramos. Ajá, ahí está. Y este valor, bueno, estos valores que me dan un producto, los vamos a dividir entre ¿cuántos? Ustedes ya se fijaron, sería entre 40 gramos, porque es la proporción, ¿sí? Dentro de mi reacción química, entre 40 gramos, ¿sí? Bueno, entonces si hacemos la operación, ya también me dé la tarea, pero es importante siempre comprobar, ¿no? Comprobar que lo que estamos haciendo sí corresponde con un resultado. Entonces multiplicamos los valores de 50 gramos por 58 y el resultado lo vamos a dividir entre 40. A mí me da como resultado 72.5 gramos. ¿Por qué? Porque gramos se eliminan con gramos y en este caso estos gramos ¿a quién corresponden? Corresponden al cloruro de sodio, ¿sí? NaCl. ¿Por qué? Pues porque este valor es el valor que está representando a X. Ajá. Entonces fíjense, en este caso 50 gramos de hidróxido de sodio se utilizaron en la reacción y con esos 50 gramos se van a producir 72.5 gramos de cloruro de sodio. Podemos hacer el mismo ejercicio, lo mismo lo podemos hacer si nosotros ahora tomamos en cuenta 100 gramos de ácido clorhídrico. Si lo tomamos en cuenta de esta manera, estos 100 gramos de ácido clorhídrico tendrían que multiplicarse por ¿cuánto? Por 58. Y esos 58 tendrían que dividirse entre 36. De esa manera obtendría una proporción de cloruro de sodio que fuera de acuerdo a los 100 gramos de ácido clorhídrico que yo utilice. Entonces ahí, por ejemplo, ya no cubrimos pasos 3 y paso número 4, que sería realizar los cálculos. Tomamos en cuenta proporciones conocidas. Las proporciones conocidas las obtuvieron del cálculo del valor de moles. ¿Cuántos moles ocuparon en la reacción? Y bueno, al final generamos nuestros resultados e interpretamos la información, ¿sí? Bueno, vámonos al último problema. Y bueno, ya para cerrar, vamos al ejemplo número 3. En este caso, fíjense, la pregunta dice, ¿cuántos mol de hidróxido de calcio se producen con 100 gramos de calcio en la reacción con el agua? Bueno, tomando en cuenta ya mis ejemplos anteriores, seguimos el mismo procedimiento, el paso 1, que sería balancear mi reacción química. Bueno, para balancear la reacción, tomamos en cuenta nuevamente por método de tanteo, tengo un átomo de calcio en el producto, un átomo de calcio en el reactivo. En el caso de los hidrógenos, tengo 2 como reactivo en el agua, pero en los productos tengo 2 del hidróxido, porque este 2 afecta al hidrógeno que está dentro del paréntesis, más 2 del hidrógeno diatómico, me da un total de 4. Para que quede balanceado, como coeficiente el agua debe de llevar ahí un número 2. Y ya para finalizar, en el caso de los oxígenos, si ustedes notan, en el agua ahora tengo 2 átomos de oxígeno por el coeficiente que puse, y en el producto tengo también 2 oxígenos porque el oxígeno está dentro del paréntesis y ese 2 lo está afectando. Entonces, de momento, bueno, ya está balanceada mi ecuación. Ahora hay que enfocarse en las sustancias que participan en el problema. Me están preguntando cuántos mol de hidróxido de calcio. Ojo con eso, este problema no me pide cantidades en gramos, me pide la cantidad en mol, pero lo que se está enfocando el problema es a este producto, el hidróxido de calcio. Y además, en mi problema me dice que tengo una cantidad de calcio utilizado en la reacción. En este caso, el calcio será también otro de los elementos que van a participar en el proceso, ¿no? Estequiométrico. En el paso número 3 me piden que hagamos cálculos de las proporciones conocidas. Bueno, ya tenemos cálculos porque, bueno, sabemos que en este caso ocupamos un mol de calcio. Si ustedes van a la tabla periódica y buscan un mol de calcio, van a encontrar como valor
40 gramos. Entonces, por eso lo voy a poner ahí. Y por otro lado, en los productos, si se fijan, solamente ocupamos 1 mol de hidróxido de calcio. Ya también me da la tarea de revisar en mi tabla periódica cuánto vale 1 mol de hidróxido de calcio y me da como resultado 74 gramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos necesito o me hacen falta para que yo pueda calcular el problema? Bueno, también tenemos este dato, 100 gramos de calcio. Los 100 gramos los voy a poner aquí abajo, ¿sí? Porque es la proporción, la sección que corresponde al calcio y estamos hablando de unidades de masa. Ajá. Tengo 3 datos importantes para resolver mi problema. Tengo la cantidad de calcio que tengo en mi problema. Tengo la cantidad de calcio que se necesita en una reacción y tengo el valor proporcional a 1 mol, ¿sí? Porque me está diciendo el problema que con 40 gramos de calcio yo obtengo 1 mol de hidróxido de calcio, ¿sí? Pero con 100 gramos, eso es lo que yo quiero saber. Con 100 gramos, ¿cuántos moles obtengo? Esa es mi incógnita, ¿no? Ese sería como mi signo de interrogación. Bueno, si se acuerdan, valores opuestos, en este caso 100 gramos va a multiplicar a 1 mol y lo vamos a poner aquí como paréntesis. Tenemos 100 gramos, ahí está, y esto lo voy a multiplicar por 1 mol. Ajá. Y el resultado va a ser dividido entre el factor que me hace falta, ¿no? En este caso, los 40 gramos. Vamos a hacer la división, ahí está, entre 40 gramos. Si ustedes se fijan, gramos se puede eliminar con gramos y definitivamente el resultado me va a quedar en mol, ¿sí? Y es precisamente lo que me pide el problema. ¿Cuántos mol de hidróxido de calcio? Esos moles que obtenga van a ser precisamente del hidróxido de calcio. Ya tengo el resultado, ya me adelanté a esta parte para que ustedes también en casa lo hagan, pero bueno, ahorita por la cuestión de tiempo, 2.7 sería mi resultado de multiplicar 100 por 1 dividido entre 40 y la unidad que corresponde a moles. Ojo con eso, no es lo mismo 2.7 mol a 2.7 gramos. Si ustedes hacen la operación, van a encontrar que es diferente el valor de uno y el valor de otro. Por eso es muy importante que lean las indicaciones del problema. Y además, el paso número 4 que me dice generar resultados e interpretar es algo que no siempre se explica en un libro. El interpretar la información nos va a ayudar a comprender qué es lo que necesito para resolver el problema. Si tengo todos los elementos o si algunos los tengo que buscar. Muchas veces los datos no nos los van a dar en el problema. Hay que buscarlos a través de los pesos moleculares en nuestra tabla periódica. Pero sí es importante que reflexionen sobre de qué manera cuando yo asocio cantidades, si son gramos, si son moles, si se pueden relacionar las proporciones, estamos haciendo un ejercicio correcto, ¿sí? Bueno, de mi parte sería todo. Espero que ustedes, hagan en casa los ejemplos, los analicen. También ustedes pueden cambiar los valores a las cantidades o pueden incluso cambiar los compuestos químicos para que vean que se obtienen diferentes resultados, pero que los procedimientos son exactamente los mismos. Les doy las gracias por su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.